En este vídeo voy a explicar cómo calcular la distancia de una recta a un plano. Bien, distingo dos casos. En el primero de ellos, si la recta y el plano tienen algún punto en común, entonces la distancia de la recta a la que llamo r al plano al que llamo pi será igual a 0. ¿En qué casos ocurre esto, que haya un punto en común entre la recta y el plano? Pues en el caso de que la recta corte al plano en un solo punto, ese sería el punto que tendrían en común, o en el caso de que la recta esté contenida en el plano. En ese caso, la recta tendría todos sus puntos en común con el plano. En ambos casos, el punto de la recta más cercano al plano sería ese punto que está en el propio plano. Por eso la distancia es 0 y no hay que hacer ningún cálculo más. Bien, vamos a ver el otro caso. En este otro caso, no habrá ningún punto en común. Para que no haya ningún punto en común, estamos en el caso en el que la recta r es paralela al plano pi. En este caso, basta con tomar cualquier punto de la recta, al que he llamado P, y calcular la distancia de ese punto al plano. Es decir, la distancia de la recta al plano se calculará como la distancia de un punto cualquiera de la recta al plano. ¿Por qué podemos tomar un punto cualquiera de la recta? Porque si la recta es paralela, todos sus puntos estarán a la misma distancia del plano. Por eso me vale coger cualquiera de ellos. Y ya vimos en un vídeo anterior dos maneras diferentes de calcular la distancia de un punto a un plano. Generalmente lo más cómodo será calcular esa distancia mediante el método en el que utilizábamos una fórmula. Vamos a aplicar esto en el siguiente ejemplo. El ejemplo dice calcular la distancia de la recta r, que me da con su ecuación continua, al plano pi, del que tenemos su ecuación implícita. Bien, es muy importante que no se nos olvide comprobar si la recta es paralela al plano, ya que si no lo fuera, por ejemplo, porque la recta corta en un punto al plano, en este caso la distancia es 0, y si me equivoco y aplico el razonamiento que hemos visto para el cálculo de la distancia de una recta paralela al plano, lo que estaría es cogiendo un punto cualquiera de la recta, el que sea, y calculando la distancia de ese punto al plano. Y lógicamente la distancia no daría 0, salvo que cogiera por casualidad este punto de corte. Es más, la distancia daría diferente según si cojo un punto o cojo otro. Por eso es importante, al principio de todo, darnos cuenta de si la recta es paralela o no al plano. Bien. Lo primero que vamos a hacer es sacar un vector director de la recta r, que es el 5, 2, menos 1, que aquí lo llama D, y para indicar que es el vector director pone que es paralelo a la recta r. Y sacamos un vector normal del plano, que será el 1, menos 3, menos 1, y que aquí lo llama n, y para indicar que es el vector normal del plano, pone que es perpendicular al plano pi. Bien, para que una recta sea paralela a un plano, el vector director de la recta tiene que ser perpendicular al vector normal del plano. Y en el caso de que sean perpendiculares, sabemos que su producto escalar dará 0. Entonces lo que hacemos es realizar ese producto escalar de estos dos vectores y comprobar si da 0. Realizamos el producto escalar y vemos que da 0. Luego quiere decir que estos dos vectores serán perpendiculares, por lo tanto la dirección de la recta r será una dirección paralela al plano. Con esto no me está queriendo decir que la recta r es paralela al plano, sino que la dirección de la recta r es una dirección paralela al plano. Cuando la dirección de la recta r es paralela al plano, quiere decir que o bien la recta es paralela al plano, o bien la recta está contenida en el plano. Bien, sabemos que si la recta está contenida en el plano, la distancia será 0. Y si es paralela al plano, la distancia se calculará como hemos dicho antes. ¿Qué ocurre en este caso? ¿Necesito analizar si es paralela o está contenida? En realidad no hace falta, ya que si es paralela al plano, todos los puntos estarán a la misma distancia del plano, y podríamos calcular cuál es, pero si está contenida, también todos los puntos de la recta estarán a la misma distancia del plano, que es 0. Luego puedo aplicar directamente el cálculo de la distancia de un punto cualquiera de la recta al plano, y en caso de que no sea paralela, sino que esté contenida en el plano, me dará directamente 0. Entonces vamos a realizar ese cálculo.
Recuerdo, primero tomamos un punto cualquiera de la recta. En este caso lo llamo P y el más cómodo de coger es el 3, 1, menos 2. Bien, entonces la distancia de la recta al plano hemos dicho que será la distancia de ese punto P al plano. La distancia de un punto al plano, ya he comentado antes que está explicado en un vídeo anterior, y lo más cómodo es utilizar esta fórmula, en la que cojo esta expresión de la ecuación implícita del plano y cambio la x, la y y la z por las coordenadas del punto. En este caso quedará x, que es 3, menos 3 por y la y es 1, menos 3 por 1, menos z, la z es menos 2, por eso queda menos 2, más 6. El valor absoluto de esta operación da 8. Y esto dividido entre la raíz cuadrada del coeficiente de la x al cuadrado, es 1 al cuadrado 1, más el coeficiente de la y al cuadrado, menos 3 al cuadrado, que es 9, más el coeficiente de la z, que es menos 1 al cuadrado, que da 1. Esto queda raíz cuadrada de 11. Luego la distancia es 8 dividido entre la raíz cuadrada de 11, que aproximadamente es 2,41. Como la distancia no ha dado 0, quiere decir que no estamos en el caso en el que la recta está contenida en el plano, sino que la recta es paralela al plano. Y la distancia es de 2,41 unidades. Bien, y esto sería todo.